buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Foro La Región. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la página web de la región. Tenemos como invitado al periodista Jalis de la Serna, un profesional de la comunicación que nos ha llevado a las zonas de mayor conflicto del planeta y que se ha especializado en los reportajes de denuncia social. Hoy nos hablará del reporterismo de denuncia. Buenas noches. Para presentarlo también nos acompaña Jorge Valcárcel. Jorge juega en casa, es del barrio de Ocouto y se formó en la Escuela de Imagen y Sonido de Benposta y ha desarrollado su carrera profesional en las principales productoras y cadenas del país a lo largo de los últimos 15 años. Tras una primera etapa como realizador en servicios informativos, Jorge se acerca al mundo del documental como ayudante de dirección y realizador de un corto premiado en varios festivales, y desde entonces ha dirigido y realizado documentales y docuseries para canales genéricos y temáticos. Continúa su carrera trabajando en prácticamente todos los formatos de entretenimiento existentes y en la realización de contenido corporativo en grandes empresas y desarrollo de branded content en forma de social video y el diseño de formatos para televisión. Lo más importante es que Jorge también es amigo personal de Jalis y lo conoce perfectamente, por lo cual va a ser el encargado de presentarlo. Hola, Boas. Bueno, para mí es un orgullo estar aquí hoy con Jalis de la Serna, un profesional de los más reputados de este país. Jalis, pues, su trabajo periodístico ha recorrido el mundo durante los últimos 20 años y ha sido ampliamente reconocido por público y por crítica. Es parte responsable de espacios tan conocidos y prestigiosos como Callejeros, Encarcelados, En Tierra Hostil o Enviado Especial. Jalis nos ha atrapado desde la pantalla, metiendo su cámara muchas veces por primera vez en las calles y en los lugares más recónditos, curiosos, peligrosos o necesitados de este país, y dando voz a los protagonistas de lo cotidiano. Jalis ha recorrido miles de kilómetros y un gran número de países, abordando realidades y conflictos de enorme repercusión internacional y acercándonos a nuestras casas en forma de reportaje. Más de 20 años de periodismo de denuncia e investigación, y siempre en prime time, la franja más competitiva y difícil de la televisión. Un logro al alcance de muy pocos. Yo, las cualidades que destacaría de Jalis como periodista son la perseverancia, la audacia y la valentía, y debajo de esa apariencia de roca dura que tiene hay una persona muy sensible y un periodista comprometido con el mundo en el que vive. Ahora le voy a empezar a hacer una serie de preguntas para que nos vaya exponiendo un poco lo que es el reporterismo social para él. La primera sería, ¿es eso para ti? ¿Qué es el reporterismo social, Jaime? Bueno, antes de nada hay que decir que eso de la perseverancia, bueno, buenas noches a todos, es un placer estar aquí con todos vos. Hasta ahí llegan mis nociones de gallego. Tengo pendiente venir más a visitar a Jorge y a su familia para aprender mucho más. Muchas gracias por estar aquí a todos. Y bueno, lo de la perseverancia, sin ninguna duda, yo también lo considero una virtud, pero eso viene de ser torpe, ¿no? Cuando un tío es torpe y no le sale todo a la primera, tiene que ser perseverante. Y afortunadamente, bueno, pues hay que desproverse seguramente de la soberbia para tener la posibilidad de saber que te vas a equivocar, pero te vas a levantar y vas a volver a intentarlo, ¿no? Entonces es un poco, sí que lo considero una buena cualidad como reportero, pero nace de la, pues tal vez de la falta de acierto a la primera, pero es algo de lo que yo me enorgullezco totalmente. Bueno, para mí el reporterismo social, yo siempre digo que si te vas al diccionario de la Real Academia Española, dice reportero, dicho de un periodista que se dedica a los reportes o noticias, ¿no? Si eso se nos queda a los que realmente tenemos pasión por el reporterismo, creo que se nos queda muy corto, porque para mí el reporterismo es acercarte a una realidad, y más si hablamos de reporterismo social, es acercarte a una realidad social casi siempre para denunciar una situación de déficit social, para denunciar una situación de desigualdad y enseñársela al mundo con toda la cercanía posible, con el objetivo de que entre todos, que al final somos una sociedad y un colectivo
que juntos tenemos mucho más fuerza que por separado, pues pongamos un poco las herramientas para cambiar esas realidades sociales de desigualdad que se producen en todo el mundo. Yo, como decías antes, digamos que empecé a tener cierto reconocimiento como reportero cuando empecé a hacer callejeros. Callejeros, muchas veces la gente nos decía, ¿por qué vais siempre a los peores barrios de España? Hombre, pues no es por afición, como comprenderás, ¿no? O sea, yo me iría a los mejores sitios de Marbella o a los mejores sitios de La Coruña o a los mejores sitios de Orense a conocer toda la buena gastronomía, todos los buenos sitios, los clubes náuticos de cada lugar, para estar ahí rodeado de situaciones de confort. Pero no, realmente considero que ser reportero y estar comprometido con la sociedad, es decir, hacer reporterismo social, es acercarte a esas situaciones de desigualdad social que necesitan ser mostradas para que cambien de algún modo. Antes me decías que se podría considerar un tema de interés todo lo que estuviese en la carta de... Sí, o sea, yo siempre, hay veces que doy clases para alumnos de periodismo, hoy hay algunos chavalitos jóvenes que si os sirve de algo esto es periodismo o tenéis pensado hacerlo, yo siempre digo que te puede pasar, ¿no? que tú eres periodista, nadie es jefe, como Héctor también sabe, ¿no? Nadie es jefe cuando empieza a ser periodista, y hay veces que dicen, a ver, chaval, búscate un tema social y tráete un reportaje. Y dices tú, ¿y ahora por dónde empiezo yo a buscar un tema social? Bueno, pues hay algo por lo que se rige la humanidad, o que por lo menos sigue estando más o menos vigente, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Que es de 1948 y, bueno, pues tiene un preámbulo y una serie de artículos que no vamos a andar, pero bueno, si nos vamos a un artículo que es, por ejemplo, el artículo 5. El artículo 5 dice, nadie será sometido a torturas ni a penas, tratos crueles, infrahumanos o degradantes. Bueno, pues esto ya es algo que sabemos que hoy en día se infringe en el mundo, ¿no? O sea, todo lo que, digamos que infrinja lo que dice la Carta, la Declaración Universal de Derechos Humanos, es objeto de hacer reporterismo social, de hacer periodismo social. O sea, esto yo, por ejemplo, de lo que decíamos en este artículo, yo, digamos, de alguna manera lo he visto en las cárceles de Latinoamérica, pero también lo he visto en el Congo y también lo he visto en Ucrania en su día y también lo he visto en Corea del Norte, pero por desgracia no hace falta irse a países que realmente consideramos lejanos o que tenemos en la cabeza, digamos que clasificados como países del tercer mundo. Tú te vas a 15 minutos de la Puerta del Sol de Madrid, desde donde nos retransmiten todos los años las campanadas, y tú vas a la Cañada Real, que es una zona, bueno, pues una zona de infraviviendas, y ves que todo esto se produce. ¿Por qué? Porque hay personas que, por desgracia, en su día tuvieron la mala suerte de caer en las drogas y hay gente que se aprovecha de ellas, porque hay personas que realmente viven en condiciones infrahumanas, porque hay personas que no tienen agua, no tienen luz y no tienen nadie que les dé una solución. Entonces, realmente, es un poco eso, ¿no? O sea, el periodismo social es todo aquello que no cumpla la Carta Universal de Derechos Humanos, pero muchas veces hay que ser consciente que no hay que irse muy lejos a buscar esas situaciones de injusticia. Muchas veces las tenemos aquí al lado y es un poco en lo que hay que fijarse, en mi opinión, siempre. ¿Cuáles son para ti las características que tiene que tener un buen reportaje? Bueno, yo siempre digo que un buen reportaje, luego vamos con un poco un decálogo, ¿no? Pero, o sea, para mí es fundamental seleccionar el tema noticiable que vayamos a tratar. Es decir, cuanto más importante sea la denuncia que vas a hacer, mejor va a ser el reportaje. O sea, no es lo mismo decir, han robado unas cabezas de ganado en un lugar determinado, que han masacrado a una familia por estar en desacuerdo con su forma de gestionar sus terrenos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más importante sea el hecho noticiable, mejor va a ser el reportaje que vas a hacer. Y luego, yo también siempre digo que es muy importante tomarte muy en serio el hecho periodístico que vayas a reportar. Es decir, tan importante es un reportaje de 50 minutos, que como yo he tenido la suerte de llegar a hacer 50, 60 minutos, 80 minutos netos, que esos son 80 minutos de reportaje, que luego le meten las publis y estás 2 horas la gente con el canal puesto. Pues eso, tan importante es hacer un reportaje de 60 minutos como un vídeo de 1 minuto 50, que también es un reportaje,
para un informativo. Y hay que tomárselo con la misma seriedad. ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que el hecho noticiable que tú estás haciendo, o sea, que el trabajo periodístico que estás haciendo le va a llegar a la gente y le va a hacer informarse, o le va a hacer formarse, o le va a hacer entretenerse, o le va a hacer cambiar o querer cambiar alguna cosa del mundo. Respecto a lo que decíamos de características de un buen reportaje, yo tengo hecho un decálogo que creo que, bueno, a todo esto quiero deciros que en el momento que queráis alguien intervenir, levantamos la manita y comentamos lo que queráis, ¿no? Que esto, más allá de que yo os suelte una chapa, es mucho mejor que cualquier cosa que queráis hablar la comentemos, y es lo que nos va a hacer a todos tener una charla que nos interese. Yo os voy soltando un poco mis ideas, o esto que desde mi experiencia un poco lo que yo me gusta transmitir del reporterismo social, pero ya digo que en cualquier momento que queráis comentar algo lo comentamos y va a ser mejor. Bueno, respecto al reportaje, decálogo, ¿no? Que en un decálogo parece que son como 10 características, ya son muchas, ¿no? Pero un reportaje tiene que ser informativo, ¿no? Indudablemente tiene que informarte de algo para que le interese, para que la gente lo vea, tiene que ser informativo. Tiene que ser novedoso. Si tú ofreces a la gente algo que no conoce, le va a interesar, seguramente le va a parecer interesante, que es otra de las cualidades del reportaje. Un reportaje, para mí, desde mi forma de concebir el periodismo, tiene que ser cercano. Es decir, no te puedes ir a un sitio... O sea, por ejemplo, cuando nosotros fuimos al Congo, Jorge ha sido mi realizador en 2 de los principales formatos que yo he hecho, que eran Encarcelados y En Cerro Hostil. Y realmente él y yo estamos muy de acuerdo en la forma de enfocar los reportajes. Hay que tener en cuenta que tan tozudo es uno como otro, entonces muchas veces estás trabajando y nosotros tenemos una amistad fraterna, pero trabajando muchas veces te quieres matar. O sea, realmente es decir, que vamos a hacer esto así y vamos a hacerlo ya, por favor. ¿Me puedes escuchar un momento? Sí, pero vamos a hacer esto así. Bueno, pues eso siempre ocurre. Nosotros tenemos o sea, el mundo de la televisión, tal y como está concebido hoy en día, a lo mejor hoy con las plataformas está cambiando un poco, pero tal y como ha sido hasta ahora, el mundo de la televisión es un mundo de locos. Es una jaula de grillos en la cual tienes que tener un reportaje para hacer una producción lo más rápido posible, lo más interesante posible, que funcione lo mejor posible y que lo tengan para allá, para emitirlo mañana y que tenga un 25% de audiencia. Y si no, te van a poner así un poco carilla, los directivos te van a poner un poco a decir, madre mía, estos chavales, que bueno, con lo que confiábamos en ellos. Bueno, pues eso es así. O sea, un reportaje creo que tiene que ser cercano. O sea, tú te vas al Congo y no puedes quedarte a 1 kilómetro de la mina diciendo, ahí va gente que sube a trabajar, vamos a grabar desde lejos cómo esta gente está trabajando en las minas y tal. Ya que vas, y si eres reportero, pues te metes. Y tienes que tirar para adelante. Y tienes que tener ese punto de realmente llegar a... Yo creo, ¿no? Que ese punto, para llegar a ser en mi opinión, para llegar a tener cierto reconocimiento o ser a mí me ha ido muy bien como reportero, yo soy un privilegiado, pero creo que eso de llegar a ser un privilegiado también se llega desde la disponibilidad o desde la disposición, es decir, hay que dar un paso adelante. Evidentemente a nadie le apetece nada meterte en un agujero del que no sabes si vas a salir, pero si ya que has llegado ahí y te sirve para hacer un reportaje mucho mejor del que ibas a hacer si no entras ahí, tienes que tener la disposición de darlo. Dime. Yo quería hacer un comentario. Vosotros desde el principio hiciste una manera distinta de hacer periodismo, hacer televisión, ¿no? Todo eso. Pero sí todo el sino también que un montón de gente se ha tirado a la calle con una GoPro a hacer un montón de vídeos de barrios peligrosos y de zonas pues, marginales, ¿no? ¿Qué opinión tienes de esos documentales o vídeos que hacen la gente? Pues yo creo que todo lo que se haga con educación y respeto al que grabas puede llegar a merecer la pena. Hay gente que lo hace con vocación periodística y me parece respetable. Ahora, últimamente, hay un youtuber que se llama Sasa, que es un chico italiano que graba reportajes en España y otras partes del mundo, que yo respeto lo que hace. Creo que hace Callejeros, 15 años después de Callejeros, ¿no? Pero respeto lo que hace, porque creo que tiene mérito. El tío va ahí a pulmón, entra en los sitios y sí que creo que hace todo, digamos, con la educación suficiente para entrar y salir de los sitios. Porque si tú vas queriendo apabullar, es posible que no salgas incluso de un barrio de España, o por lo menos que no salgas con la cámara.
O sea, que muchas veces, yo cuando hacíamos callejeros, siempre hemos estado en... Yo estuve, por ejemplo, cuando el Casco Bello de Vigo era el Casco Bello de Vigo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la zona gentrificada que hoy en día, ¿no? Que es un Soho, una zona maravillosa por la que pasear, turística, bonita, reformada, con los sitios pues sitios súper cool, ¿no? Para ir a comer, a cenar, de maravilla. Bueno, pues yo estuve en el Casco Bello cuando era una zona con muchísimas, en el Casco Bello de Vigo, cuando era una zona con muchísimas viviendas en ruinas que servían de refugio para toxicómanos y un poco pues había una especie o varios burdeles derruidos, gente inyectándose en las calles y tal. Y me acuerdo que cuando fuimos por ejemplo, al Casco Bello de Vigo, llegamos y yo lo primero que le dije al cámara es: vamos a colgar, o sea, viendo que lo complicada que era la situación, yo le dije al cámara: vamos a colgarnos la cámara, o sea, la cámara, cuélgate la cámara y vamos a pasear por las calles. Es decir, que nos vean como uno más, que no nos vean como una persona que viene a robarle su intimidad o a decir, o a ponerles en evidencia frente al mundo. Que nos vean como uno más. Y dedicamos 2 días a ir un poco por las tascas, por las tabernas, por los sitios, paseando por las calles, intentando hablar con la gente. Y el tercer día: oye, que esto que me has contado creo que es interesante, ¿te importa que lo grabemos? Pues no me importa. Bueno, y entonces a partir de ahí empiezas a construir un reportaje. Yo creo que todo lo que se haga desde el respeto merece la pena. Seguíamos con esto. Creo que un reportaje también tiene que ser sorprendente, ¿no? Que te sorprenda lo que te están enseñando, ¿no? O sea, no friki, pero sí que tengas personajes, ¿no? O sea, tú tienes un personaje, por ejemplo, te digo, te diría Fran de la Jungla, ¿no? O sea, Fran de la Jungla yo fui la primera persona que grabó a Fran de la Jungla en España. Me dicen: joder, ¿tú descubriste a Fran de la Jungla? Y digo: no, Fran de la Jungla se descubre solo, porque Fran de la Jungla es un personajón. O sea, tú vas a grabar a un tío que tiene todos los elementos para que después de que le grabáramos en 3 meses estaba haciendo él un programa propio, pues evidentemente Fran de la Jungla tiene todos los elementos para ser un personaje. Está bien tener personajes, gente que te sorprenda, gente que te aporte, gente que le dé color, que le dé vida, aunque solo sea una manera de expresarse. Había un chaval en este reportaje que te digo del Casco Bello, por aquello de la cercanía, que se llamaba el Indy, porque se dedicaba a saludar a la gente diciendo: individria, tremenda movida, tremenda liada. Eso solo, ya un tipo que te da esa nota de color, pues ya hace que la gente le sorprenda el reportaje y le apetezca quedarse viéndolo. Es muy importante decir, perdonad si me extiendo un poco en las respuestas, es muy importante decir que realmente cuando haces televisión, tú quieres que la gente no deje de verte en ningún momento, quieres que no haya valles. O si hay un valle en cuanto al informativo, que sea un valle en cuanto al informativo, pero que te sorprenda por otras cosas. O sea, tu trabajo es que la gente no deje de verte si haces televisión. Televisión convencional, como hemos hecho nosotros hasta ahora, ¿no? Entonces es muy importante eso, tener siempre personajes. Luego un reportaje tiene que ser veraz, es decir, que tienes que tener claro que todo lo que cuentes sea verdad. Y si no, lo que en periodismo siempre decimos, los pelos de la burra. Si no tienes los pelos de la burra en la mano, no digas que hay una burra. Porque te pueden desmontar muy rápidamente. Ahora con las fake news y este tipo de cosas es algo que cada vez se está poniendo más complicado. Tienes que ser riguroso, es decir, si tú tienes los pelos de la burra hasta aquí, es hasta aquí. No puedes decir que algo ocurre que no está ocurriendo. No te tires a la piscina nunca porque la vas a liar. Luego creíble, es decir, si vas a una situación que sea, voy a poner un ejemplo muy preocupante o muy doloroso, ¿no? Es que, por ejemplo, ahora está publicando la prensa que han detenido en Madrid a un señor que abusaba de un niño de 6 meses, ¿no? O sea, es de su hijo de 6 meses, sí. Bueno, pues es tan terrible que puede llegar a no resultar creíble, ¿no? O sea, pues tienes que construir la historia de tal manera que la gente se la crea, por desagradable y por doloroso que sea. Si es reporterismo social, tú estás haciéndolo para que la gente lo entienda o para que la gente tenga conocimiento de eso. Pues tienes que hacerlo de manera que sea creíble. Luego creo que tiene que ser coherente en el sentido de que pueda tener consecuencias. Si tú eres coherente, sí, bueno, pues esto, vamos a hacer esta denuncia hasta el final y vamos a tocar las puertas. Aquí hay una serie de gente a las que hemos elegido entre todos que están hechos para gestionar las sociedades. Nosotros no somos quién yo no soy quien para decirle a una persona: oiga, que usted no puede vivir así. Yo puedo darle mi opinión, pero hay una serie de personas que son los políticos, ¿no?, que hemos elegido entre todos para gestionar a la sociedad. Y ellos sí que, si ven un reportaje coherente y en el cual les estamos pidiendo
bueno, pues que tenga consecuencias, pues esa gente es la que tiene que tomar en su momento las decisiones necesarias para que esas situaciones injustas que estamos denunciando tengan remedio de algún modo. Es a ellos a los que les corresponde. Y por último, y esto es una cosa que los de la tele lo entendemos bien, está aquí Carmen que lo entiende perfectamente, que es que sea un reportaje tiene que ser entretenido. O sea, tú pones a la gente una chapa de 50 minutos sobre... O sea, hay personas, hay reporteros en España y en el mundo que han triunfado. Hombre, Quintero era Quintero, pero más allá de Quintero, hay periodistas que se te meten en una entrevista de 50 minutos y pretenden que la veas. A mí eso me parece inconcebible. O sea, ya te tienen que estar contando cosas impresionantes o el secreto de formular oro en tu casa, porque si no, 50 minutos viendo a un señor hablar, yo no me lo... O sea, en la vida. O sea, ya puede ser... ya digo esto, pero si no, nada. Entonces un reportaje también tiene que ser entretenido. Perdonad si me extendí un poco la respuesta. Ya digo, en cualquier momento que alguien quiera preguntar algo, es guay. Quería retomar ahora uno de los apuntes que has dado de la coherencia. Hablabas de la clase política y hablabas de las acciones que se pueden conseguir a través de los cambios que se pueden conseguir a través del periodismo de denuncia. Bueno, recordad que vosotros en Encarcelados se consiguió, ¿no? Conseguisteis que en el Congreso se tramitase una... Sí, bueno, una proposición no de ley para intentar, bueno, pues de algún modo paliar las condiciones en las que vivían los presos españoles en las cárceles de Latinoamérica e incluso para movilizarlos para que pudieran cumplir condena en España, y varios de ellos se pudieron beneficiar de esta proposición no de ley. Sí. A raíz Sí. de ese programa varios vuelos repletos de presos españoles. Sí, la verdad que sí. Es un poco, eso es un poco, me lo estaba comentando antes Héctor, ¿no? Un poco que decía, el periodismo de investigación o digamos de inmersión. A mí el periodismo de investigación, o sea, creo o sea, entiendo, yo cuento con un equipo fantástico que investiga mucho, ¿no? O sea, yo digo, yo hago más periodismo de inmersión. Yo voy a una realidad, me meto en ella, me empapo perfectamente porque me empapo desde dentro y se lo enseño al mundo lo que he conocido, metiéndome dentro de esa realidad. Periodismo de inmersión. Mi equipo investiga muchísimo. Yo cuando llego muchas veces a la producción del reportaje, porque yo voy enlazando los viajes y mientras yo estoy de viaje han ido avanzando lo que es la producción, la investigación. Pues bueno, yo llego con buena parte de este trabajo hecho y tengo la suerte de empaparme, meterme dentro y hacerlo. Pero en todo acto que tenga que sea investigar, pues por ejemplo, ahora hemos estado en la India haciendo un reportaje sobre un tema bueno, que lo que va a ser posiblemente la próxima pandemia, que está ocasionada por unos microorganismos. Prefiero que lo descubráis cuando veis el reportaje, ¿no? De alguna manera es generar no, pero realmente no, o sea, ponemos delante el problema y pondremos las soluciones, o ofreceremos las posibles soluciones. El caso es que, evidentemente, hemos estado 21 días en la India. Yo, afortunadamente, o yo, como decía antes, soy un privilegiado, tengo la suerte de trabajar con A3 Media. ¿Qué ocurre? Pues que tienen el músculo para mandar a un equipo de 4 personas a estar 21 días recorriendo diferentes ciudades de la India para llegar a tener todos los testimonios que creemos que documentan ese reportaje que queremos hacer. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esa producción es muy cara. A A3 Media le interesa porque le ofrecemos, hasta ahora nuestros programas han funcionado de audiencias, pero además las televisiones tienen en cuenta el prestigio que te da tener un programa de reportajes que va recorriendo el mundo para ofrecer realidades que la gente no conoce. Bueno, pues en ese sentido es caro y es complicado y requiere mucho músculo, pero como en este caso de las cárceles, cuando tú haces un reportaje y ves que realmente tiene consecuencias, cuando tú haces un reportaje con la intención de hacer un mundo mejor y ves que has contribuido de alguna manera a hacer un mundo mejor, o sea, es que yo no he vivido nada más satisfactorio en mi vida, realmente. Creo que es lo mejor que te puede pasar. Es una realización personal increíble. Yo creo que, bueno, ahora, después de haber hablado un poquito del reportaje social, sus características, yo creo que a la gente le gusta que hablemos un poquito de tus viajes y de tus peripecias. Entonces ahora, en relación de esto que estabas diciendo de superbacterias, ¿no? De la India, sí.
bueno, porque esto es un sitio donde hay un gran laboratorio, ¿no? No, bueno, o sea, las principales, o sea, es un lugar en el que hay mucha producción de antibióticos y el consumo masivo de antibióticos hace que se generen superbacterias, porque las superbacterias son los organismos vivos, digamos, que con más capacidad de mutar y entonces se adaptan absolutamente a todo. Entonces, hoy en día, bueno, pues es una realidad que está creciendo sin parar y es una realidad que se estima, según los expertos, que para 2040, es decir, dentro de nada, puede matar a 10 millones de personas en el mundo cada año. Estamos hablando no, decía porque bueno, una de tus cualidades que yo más admiro es que como que siempre, ahora no es pensar de la nueva pandemia, como que siempre eres enviado especial, pero eres enviado al futuro, ¿no? Y lo has hecho como muchas veces. Has estado en las cárceles de El Salvador con las maras y ahora está Bukele, ¿no? Bukele con la macrocárcel y tal. Has estado con el tema del coltán y la lucha, la geopolítica entre China, en África, Estados Unidos. Has estado en Ucrania. Hace 5 años, sí. En la guerra del Donbass, sí. Has estado en Corea del Norte. ¿Qué nos puedes contar de un poco ahora el programa nuevo que estás haciendo? Es un programa de denuncia... Es un programa de denuncia social, es un programa que... es verdad que, ya digo, o sea, yo tengo la suerte de contar con un equipo increíble, somos todos periodistas inquietos, somos periodistas que estamos pendientes de la realidad, o sea, ya hicimos reportajes de los modos reales de llegar a la sostenibilidad también, ¿eh? Hace 4 años o 5 años, en una de las temporadas de Enviado Especial, pues hablamos de las pensiones, de la sostenibilidad de las pensiones, hablamos de la sostenibilidad real, hablamos de los futuros avances médicos que permitirán, según algunos expertos, o bueno, más allá de expertos, algunas eminencias de la ciencia en España, como la doctora María Blasco, pues ella cree que podremos llegar hasta los 130 años con un estado de salud relativamente bueno. Pues, ¿sabes que con Orense ya lo hacemos eso? ¿qué? En Orense ya, bueno, pero eso es por el agua y las cuestas, ¿no? Y este tipo de cosas. Pues la Okinawa gallega, pues bueno, me tendré que venir por aquí más entonces. Entonces el tema es que sí, o sea, realmente somos un equipo de gente inquieta que realmente hemos intentado mostrar reportajes, posiblemente con demasiada antelación en algunas ocasiones, de las realidades. Ahora, ¿qué hacemos? Pues mostramos también un poco realidades que yo creo que la mayoría de la gente no sabe que existen y, sin embargo, están ahí. Y hay veces que no queremos verlas, pero nosotros creemos que es importante verlas. O sea, seguramente ustedes no sepan que para que un niño desayune cacao soluble en España, un niño tiene que empuñar un machete en África e irse a cultivar cacao. Y esto ocurre en el mundo. Esto no es que no lo estemos inventando. Nosotros hemos ido al lugar en el que hay un niño con un machete cortando cacao. Entonces, esto hay que saberlo, ¿no? Porque luego hay veces que el bote de la marca que sea de cacao soluble viene con un sello en el que te pone que, bueno, que es un cacao que se ha cultivado de manera sostenible y respetando los derechos humanos. Y por las narices, o sea, esto no es así. Realmente está desarrollado el sistema de una manera que realmente no está cumpliendo las cosas que muchas veces desde aquí, digamos que lavas la conciencia de algún modo porque compras la marca que tiene el sellito, pero es que no tenemos la capacidad. Si yo entiendo que no tenemos la capacidad de enterarnos de si ese sellito se cumple o es real o no. Y luego, por ejemplo, una cosa muy habitual, es decir, ¿cuánta ropa se compran ustedes al año? ¿Cuántas prendas de ropa? Al final, todo el mundo se compra a lo largo del año más de 10. ¿Y qué haces? Bueno, pues no, pues me compro 10, ¿por qué? Porque llevo al contenedor otras 10, o llevo al contenedor 8 prendas que realmente no estoy usando mucho y les van a llevar a la parroquia al lado y se les van a dar a las personas necesitadas. Pues esto, por desgracia, no es así. La ropa que llevamos al contenedor no va a la parroquia al lado y no se la dan a la gente necesitada, sino que hay un sistema de gestión de la ropa usada
que hace que mucha de esa ropa termine, por ejemplo, en países como Ghana. ¿Qué ocurre? Que a Ghana llegan cada semana 15 millones de prendas de ropa. ¿Y qué pasa? Que eso es imposible de gestionar. ¿Y qué ocurre con que sea imposible de gestionar? Pues que la ropa, muchas veces, por ejemplo, una prenda de poliéster es plástico y el plástico no se descompone así como así. Bueno, pues una prenda de ropa puede tardar 500 años en descomponerse. ¿Qué ocurre? Pues que la ciudad de Accra, la capital de Ghana, tiene aproximadamente 50 vertederos ilegales llenos de montañas de ropa que están metiéndose en el mar. O sea, ves a ganado pastando por encima de la ropa usada. O sea, realmente son situaciones catastróficas que estamos generando desde aquí sin darnos cuenta. Pues es un poco lo que vamos a hacer en esta nueva temporada. Sí, he visto imágenes bastante impactantes de playas llenas de... Sí. O sea, es increíble. O sea, realmente, ya que estamos aquí, hacemos promo, les recomiendo ver la temporada 4 de Enviado Especial que vamos a hacer, que es un poco, vamos a mostrar estas situaciones que muchas veces no son conocidas para el gran público y sin embargo son muy interesantes y tenemos que concienciarnos de que existen. Antes hablabas del tema de la conciencia, de cómo miramos a veces para otro lado. Espera, este señor que hace una pregunta, que ha levantado la mano. ¿Cómo gestiona un reportero el miedo? Evidentemente, un poco lo decía antes, asumiéndolo. O sea, no puedo decir, no, yo no tengo miedo. No, sí tengo miedo, o sea, tenemos miedo. O sea, yo me he subido en un coche después de que nos encañonaran en Ucrania, me he subido en un coche porque es complicado. O sea, yo me he subido en un coche en Ucrania temblándonos las piernas y además yo había dicho, vamos a bajarnos para grabar esto, porque habíamos pasado por una calle y habíamos visto una especie de tanque lanzacohetes. Y entonces yo dije, ostras, vamos a parar, que esto hay que grabarlo. Y ya nos estábamos yendo porque nos habían advertido, oye, que de aquí a media hora tal vez empiecen a bombardear. Que es la hora a la que empiezan a bombardear esta ciudad, que es una ciudad que se llama Kramatorsk, que luego ha salido ahora que en la guerra de Ucrania ha salido también como uno de los puntos que hubo así zonas de enfrentamientos más encarnizados. Y bueno, realmente yo dije, hay que parar esto, hay que pararse y grabar esto. ¿Por qué? Porque esto demuestra que no es una revuelta de cuatro nostálgicos de la Unión Soviética que vienen aquí o que han hecho un levantamiento popular porque quieren volver a ser parte de Rusia o de un Estado centralizado en Rusia. Entonces, que era un poco lo que decía la propaganda, en aquel momento la propaganda prorrusa. Y entonces paramos, nos bajamos y vienen 4 energúmenos armando el Kalashnikov, que además es un sonido muy característico, un sonido eléctrico, ¿no? Y suena un sonido metálico, crack, nos apuntan, nos empiezan a gritar en ruso, nosotros solo acertamos a decir, don't shoot, o sea, no disparen, ¿no? Y bueno, nuestro traductor realmente decía, el hombre hablaba español y dice, me he hecho pis en los calcetines. Decía. Pero bueno, realmente tuvimos ese momento y yo luego cuando nos fuimos al coche, nos temblaban a todas las piernas y yo tenía un poco ese sentimiento de responsabilidad, es decir, si me matan a mí, que he sido yo, vamos a bajarnos, chavales. Pero me había bajado yo y los 2 cámaras. Entonces dices tú, ostras, que si al final dices tú, joder, qué disgusto para mi madre, ¿ves? Qué disgusto para mi madre, para la de este y para la de este. Entonces tuve pues mucho miedo y gestionándolo. Pero al final dices, también la suerte cuenta mucho y hay que agradecer siempre a la vida la suerte que hemos tenido. Pero tanto en ese momento de decir, pues nos bajamos del coche y grabamos esto, como en el momento de meternos en el hueco, en el agujero de la mina, como en el momento de otras veces subirte en una lancha planeadora en el estrecho de Gibraltar grabando un callejero, pues en todos esos momentos tienes que saber dar un paso adelante. Me compensa dar el paso adelante porque el reportaje, en vez de ser un buen reportaje, va a ser un súper reportaje. A mí hasta ahora me ha compensado. O sea, el miedo existe, lo asumes y tienes que dar el paso adelante. Si quieres, nadie nos ha obligado nunca. Pero tenemos aquí una mano levantada y atrás otra. Vamos con ello. Bueno, un poco al hilo de la pregunta, y además siendo hijo de torero y nieto. No, mi abuelo sí era torero, mi padre era médico, pero sí, en la Wikipedia lo dicen mal. Sí, mi abuelo era matador de toros. Yo quería saber, dentro de todo lo que has hecho, que es mucho, ¿cuál es la situación más surrealista o más
rara o compleja que hayas vivido dentro de todo ese margen? Pues mira, o sea, curiosidad. esta que os he contado es una de ellas, y luego esto es increíble. O sea, realmente cuando hicimos el reportaje de las minas del Coltán, salimos del hotel un día a las 5 de la mañana y nos pusieron un conductor que no sabía conducir, no tenía experiencia suficiente para llevar el coche por esos caminos, o son caminos, pistas forestales, pero que a veces tienen un tronco cruzado, o tienes que pasar por esto que son como unas tablas puestas, momentos de que tienes que ir en 4x4 y luego quitarlo porque, pues por lo que sea, por las circunstancias de la conducción, y todo esto con precipicios de 200 metros a cada lado. Y vas por ahí y ya el conductor se bloquea, llega un momento en el que dice, no puedo seguir en su idioma, tal, y el productor nuestro dice, venga, vámonos de vuelta, que este no puede seguir. Digo, ¿pero dónde vamos a ir ahora? Hemos salido a las 5 de la mañana, son las 12 del mediodía, nos quedan otras 5 horas, vamos a llegar por la noche, tal cual. Digo, vamos a pagar aquí a esta gente, a este poblado, y que nos dejen dormir en una de las casas, y mañana volvemos a intentarlo. Y tal, y nos dice el productor, ya sabe todo el mundo que estamos aquí, si nos quedamos aquí, o nos secuestran o nos matan, no nos podemos quedar aquí. Venga, vale, pues nada, nos volvemos, llegamos a las tantas, y a los 3 días, hacemos unas grabaciones en la ciudad que estábamos, que se llama Goma, y a los 3 días volvemos a hacer un poco el intento de llegar a las minas de Coltán. Salimos a las 5 de la mañana otra vez, llegamos a las minas de Coltán, conseguimos llegar, nos tienen que cruzar, había un río bastante caudaloso, que había que cruzarlo a pie. No sé por qué el productor dice, no, pero que nos crucen a caballo el río. O sea, nos subimos así como a caballo de otra persona y que nos crucen el río. Y digo, hombre, vamos a ver, que tenemos un peso, ¿eh? O sea, que digo que por mucho que tal, y dice, no, es que es mejor porque si tú a lo mejor te tropiezas, él lo va a saber hacer, tú a lo mejor te tropiezas y te lleva la corriente, y ahí se queda el reportaje. Pues venga, vale, nos cruzan a caballo, cogemos unas motos, llegamos a la mina, conseguimos meternos dentro de la mina, tenemos que pagar dinero, que donde ya estaba todo gestionado, tenemos que pagar dinero, conseguimos juntar el dinero, es que es un poco todo a más. O sea, cuando por fin conseguimos llegar a la mina de Coltán, pero teníamos que hacer un poco este momento de los documentos, enseñar los documentos tal y cual, había como una especie de puesto donde los propios mineros compraban una Coca-Cola, un Sprite, lo que sea. Y llegábamos los 4 del equipo, más el productor, no, o sea, los 3 del equipo, porque en aquel entonces éramos 3, los 3 del equipo y el productor, entonces éramos 4, y decimos, ¿qué queréis? Digo, o sea, qué reventura llevamos ya encima, era ya la 1 de la tarde, a las 3, digamos que los mineros se dejaban de trabajar, y teníamos de 1 a 3 para grabar lo que fuera. Entonces digo, venga, vamos a tomarnos un break mientras hacemos esta gestión. Amigo, dame 4 Coca-Colas, ¿cuántos? 4 Coca-Colas, ¿cuánto es? $100. Y digo yo, bueno, los $100 que yo llevaba, pero además, yo lo llevaba a posta solamente $100, digo yo, el taco no lo voy a llevar porque si nos pasa cualquier cosa, pues por lo menos podemos recurrir a alguien, decirle, oye, vete al hotel, y en tal sitio del hotel, si hay que pagar algo por nosotros, pues hay dinero. En tal sitio del hotel, ¿no? Pues eso digo yo, con $100, vamos, tiramos. Pago los $100 que llevamos en las 4 Coca-Colas. Nos toman las Coca-Colas, nos meten en una reunión y dicen, ¿cuánto dinero lleváis? Y digo yo ya nada. Y mis compañeros me miran como diciendo, ¿cómo que no llevan nada? Y yo, te juro que no llevo nada. Los 100 pavos que llevaban, nos los hemos tomado en Coca-Cola. Digo, anda que no estaba bueno la Coca-Cola. Pues sí, pues tal, sí. Nos ponemos a juntar dinero. El productor, que no tenía por qué sacar dinero, saca un poco más y llegamos, nos pedían $500 para llegar a grabar, y teníamos 400. Pero bueno, nos dejan porque si no era quedarse sin nada. Y nosotros ya está, o sea, hemos llegado hasta aquí, merece la pena pagar, no nos gusta nada pagar, digamos, por tener el testimonio, pero en este momento era una gestión de producción para llegar a meternos en la mina y denunciar una situación mucho más importante que pagar esos $400, ¿no? Vamos a la mina, llegamos, grabamos, nos queda una tormenta, pero descomunal, o sea, como una dana de aquí, o sea, de repente se cae el cielo y la montaña, son montañas arcillosas, y según vamos bajando, caminando, la montaña se empieza a descomponer, o sea, se crea como una riada de arcilla según vamos bajando, y nos arrolla. Entonces era como bajar cayendo así, como si te caes en la nieve, ¿no? Que vas resbalando, pero por la riada de arcilla. Conseguimos llegar al coche, 4 de la tarde, 5 de la tarde,
madre mía, lo que hemos vivido, tal, nos cambiamos de ropa, que llevamos ropa en el coche, vámonos. Y me dice el productor local, dice, con el coche no nos podemos ir. Y digo, joder, es un 4x4, no va a estar tan mal el camino, vámonos. Dice, no, es que mientras nos esperaba el conductor se ha emborrachado, en serio, se ha emborrachado y no nos puede llevar. Y digo, no me lo creo, sí, te lo juro. Y digo yo, pues venga, y me dice, pero no nos podemos quedar aquí. Y digo yo, ¿y cómo nos vamos? Dice, en moto. Entonces, alquilamos 4 motos que nos llevaron de vuelta en 90 kilómetros. Pues eso, salimos a las 5 de la tarde y llegamos a las 2 de la mañana a la ciudad en la que estábamos, y esa fue la aventura. Y bueno, y encima luego las motos dos tenían faro y 2 no. Entonces, la primera y la última tenían luces y las otras 2 no. Entonces, y fuimos así. O sea, fue una situación realmente increíble, sí. Por ahí había otra mano ahí atrás. Yo te quería preguntar por la figura del productor, del que habla, que está en los equipos, lo importante que es. Y también, cuando llegáis a estos sitios complicados, como puede ser la mina de Coltán, como puede ser meterse en la Cañada Real, o como puede ser meterse en el Casco Bello de Vigo antiguamente, si vais de la mano de alguien para que no jugaros la vida, más allá de que roben una cámara o tal, ¿no? Porque entiendo que meterse en esos sitios es complicado y ir a pecho descubierto, pues... Para hacer un reportaje tienes que ir a pecho descubierto, porque si vas de la mano de alguien, al final generas el que sientan cierta sensación de abuso, o cierta sensación o si tiene confianza con ellos, cierta sensación de poder pedirte dinero, o realmente generar una situación de... Si vas con un guardaespaldas van a decir, ya vienen aquí esta gente apabullando. Entonces tú tienes que ir, por eso te digo, por ejemplo, llegando al Casco Bello de Vigo, te cuelgas la cámara 2 días paseando y te ganas a la gente si tienes la empatía o la capacidad para hacerlo. Pero no puedes ir aquí en plan, tengo un matón que me va a defender. En ningún caso. En las cárceles pasaba igual. En las cárceles hacíamos las gestiones desde España para poder entrar en la cárcel, pero en la cárcel sí que nos decían, no va a entrar nadie de seguridad con vosotros. ¿Lo tenéis claro? Sí. Y a lo mejor entra una persona de una pastoral penitenciaria, que son la gente que tiene trato con los presos, que le lleva a veces los medicamentos, que le llevan una manta si la necesitan. Entonces, en ese sentido, es fundamental ser empático, tener la capacidad también de que no te asusten de primeras, ¿no? Si te asustan de primeras estás perdido. Entonces, digamos, dedícate a otro tipo de periodismo. Pero realmente tienes que tener ese pequeño punto de decir, socio, no me amenaces. O sea, no me amenaces, que yo he venido aquí a preguntarte, ¿no? Un poco eso. Pues ya está. Entonces, ahí, un poco a pecho descubierto. Y si no, no lo haríamos. O sea, si no, no podríamos haber hecho los reportajes. Porque se hubieran sentido apabullados. Y luego, por otro lado, el tema del fixer es... la figura más importante que tienes cuando haces un reportaje internacional es la figura del fixer. Hay veces, o sea, te da el reportaje. El del Congo era un genio absoluto y nos dio la posibilidad de hacer este reportaje, porque él es el que sabía que el primer día no nos podíamos quedar a dormir en ese poblado porque nos podían haber secuestrado, y el segundo día es el tipo que dice... Sí, el productor, sí, perdóname, que he dicho fixer. El productor extranjero, pues es esta figura que te da la posibilidad de decir, no nos podemos quedar porque nos pueden secuestrar, y el segundo día, espérate que voy a hablar con los de las motos, ya les he dicho que no tenemos dinero aquí, que nos tienen que llevar al hotel, esperarnos en el hotel y tal. Pues bien, así lo vamos a hacer. Es fundamental. Yo tengo una anécdota buena en este sentido, que es que yo fui a grabar a China un programa sobre la China como fábrica del mundo, donde se fabrican los vaqueros que vestimos, los juguetes que compramos, la mayor parte de las cosas que consumimos en todo el mundo lo fabrican en China. Y entonces yo fui a grabar, localizó mi equipo a un tipo que es un máquina, que se llama Iván, pero es el hijo de la primera familia que tuvo un bazar chino en España. Entonces es una familia que instalaron el bazar en Valencia, y era un chino, o sea, un tipo que era un chino, porque sus padres son chinos, o sea, era un chino que hablaba chino y se movía ahí como un chino, pero era un chino nacido en Valencia. Y entonces decía, vamos a grabar a tal sitio. Y entonces, no, los chinos, que no podemos, da igual. Decía, hostia, nano. Decía, ¿qué pesados se están poniendo estos, nano? Y decía, no me digas, tío, y tal. Y el tío te lo gestionaba, te lo solucionaba. O sea, la figura del fixer, del productor local, es lo más importante que hay para mí en el reporterismo internacional. Tienes que tener una persona que conozca el idioma, que sepa cómo respiran, que sepa manejarse,
que sepa ponerse en su lugar, porque si no te van a... Pues que muchas veces a través de no querer decirle a un tío, pues el típico niño que te mete la mano en el bolsillo, si yo le doy un manotazo de primeras, tengo a todo el poblado en contra. Si llega el productor local y sabe hacerlo y es de allí, que esto no lo hagáis, que no sé cuánto es tal, ya es otra manera de enfocarlo. O sea, es fundamental. ¿Preguntas? ¿Qué estamos? Pregunto. Preguntaría muchas cosas, pero a ver, creo que compartimos un momento cuando Ricardo Ortega murió en Haití. Era un reportero que nos marcó a muchos y días antes él estaba llamando a las redacciones de Madrid, cómodas, pidiendo su minuto 10, minuto 30 para entrar en el informativo con fuegos cruzados, con móviles cogidos a personas que habían muerto porque no había móviles de aquellas, era 2004. Él tenía compromiso con el periodismo comprometido, no tenía miedo, él sabía camino, pero estaba allá. Entonces tú hablas del compromiso, de creértelo, de gestionar el miedo, de ceder muchas cosas para ejercer como lo haces tú. Del otro lado, en las empresas también tienen que creer en ese periodismo transformador, en que un minuto 10 vale para algo muy informativo de las 3, o un reportaje de 60 minutos. ¿Cómo lo consigues? Porque el compromiso, igual que tú dices que en un equipo tan potente como el tuyo, que aquí está Jorge, también lo conozco desde hace años y es una pieza importante, aparte de ser obesa, ¿no? Aporta mucho. Ahí tenéis vuestras tomas y dacas cuando hacéis coberturas, pero también hay ese rifirrafe como Madrid y con las empresas. ¿Cómo conseguís que crean en el trabajo, que os dejen hacer ese trabajo paciente, que os dejen primero colgarte la cámara para coger confianza, pero después tener 3 días para grabar? Pues hasta ahora yo creo que porque siempre les ha resultado suficientemente rentable, ¿no? No, o sea, no, y luego, o sea, rentable desde el punto de vista del prestigio y desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, yo creo que yo, por ejemplo, este año he dedicado 6 meses a grabar, luego llevamos unos meses editando, pero todavía no he emitido en todo este año, ¿no? Entonces digo, pues, ¿qué tiene A3 Media contando conmigo como reportero? Pues seguramente tiene la posibilidad de decir, tenemos a un reportero que ahora mismo en una cadena generalista somos los únicos que quedamos haciendo esto, ¿no? Y no hemos parado de hacerlo, ¿no? O sea, si mañana llega una persona a hacer reportajes y tal, bueno, pues será una incorporación, pero los que no hemos dejado de hacerlo hemos sido nosotros, hemos estado, pues ya te digo, haciendo reportajes de sostenibilidad de verdad, ofreciendo soluciones de sostenibilidad hace 5 años, sobre sostenibilidad de las pensiones, sobre medicina a nivel mundial, sobre el Mundial de Qatar. O sea, tocamos temas de actualidad de un modo cercano, de un modo, digamos, inmersivo, como decía, desde dentro, y mostramos realidades de verdad que luego todo el mundo puede ver que se van, pues que nos van llegando, ¿no? Decíamos, envío especial al futuro. Y me acuerdo que en aquel entonces emitíamos contra un programa de estos de entretenimiento que hacía Jorge Javier Vázquez, y nosotros éramos la segunda opción de la noche. O sea, ellos nos ganaban, pero nosotros éramos la segunda opción de la noche, pero a lo mejor ellos hacían un 14 y nosotros hacíamos un 11. O sea, que realmente estábamos cerca con contenidos tan dispares. Y a la tercera emisión, pues empiezan a decir, bueno, pues aquí está, vamos a ver en Un Gran Hermano. Bueno, pues vamos a ver esta noche quién va a ser nuestro concursante del futuro. O sea, que ya, o sea, nos tomaban como rivales, haciendo lo que hacíamos, ¿no? O sea, pues desde ese punto de vista yo creo que para la tele que hemos convivido, realmente es un punto de prestigio que les aporta. El reto es que sigan apostando, ¿no? El reto es que sigan apostando, claro. Y más hoy en día, pues eso, ¿no? Cuando tienes pues que al final los contratos se renuevan año a año, ¿no? Prácticamente y tal, y tienes que ofrecer nuevos temas todos los días, pensar o convencerles de que van a ser interesantes y todo este tipo de cosas, pues es un reto muy importante.
Sí, es casi milagroso que un espacio de reportajes de investigación tenga hueco en el prime time. Lo dices todavía más tarde en el late, pero en el prime time todos los formatos que hay son killer formats, que le llaman pues, el Masterchef, el Gran Hermano. Son apuestas seguras, claro. Claro, son grandes. Yo quería, retomando lo de la figura del fixer que te han preguntado antes, yo creo que el mejor fixer que has tenido ha sido Cao de Venós en Corea del Norte, ¿no? Sí, y bueno, claro. Desarrollado una gran amistad. Bueno, amistad no, amistad no, la verdad que no. O sea, realmente es un... O sea, no, ya digo, yo he tenido muy buenos fixers y Alejandro es una persona que hizo su trabajo con nosotros, pero su trabajo con nosotros, pero también para Corea del Norte. O sea, él trabajaba... ¿Conocéis la figura de Cao de Venós? Él trabajaba o trabaja realmente para Corea del Norte y él es un devoto de ese gobierno, digamos, de ese Estado y de esa forma de gestionar de un país, de esa dictadura realmente. Y nosotros, tengo que decir, o sea, siempre dice la gente, oh, y qué tortura. No, o sea, de verdad, no nos trataron mal en absoluto. Ellos te cuentan una versión de su país y nuestro trabajo como periodistas es cuestionarlo. ¿Por qué? Porque yo me había leído, me había documentado, me había visto, a lo mejor me había leído 500 reportajes de prensa, me había documentado con un informe de Naciones Unidas que denunciaba violaciones de derechos sistemáticas en Corea del Norte a lo largo de la historia y recientemente. Me leí un libro que se llama El huérfano, que es un libro que narra toda la historia de los diferentes predecesores de Kim Jong-un, como eran Kim Il-sung y Kim Jong-il. Entonces, realmente te das cuenta de que nosotros llegamos con una labor muy bien hecha de habernos documentado a cuestionar todo lo que nos contaban. Aquí el líder es el amado líder y tal y cual, no sé cuánto. Sí, bueno, pero realmente hay casos de disidencia, hay casos de tal. ¿Pero por qué tienes que preguntar todo lo malo? Bueno, o sea, realmente él era un personaje muy televisivo. ¿Por qué? Porque primero no rehuye ninguna pregunta, les puede contestarlo de manera verborreica e inventándose las cosas, pero no rehuye ninguna pregunta. Y cuando le llevas un poco al límite, pues tiene esas reacciones de cierta agresividad o de cierta animadversión o de contestar con cierta violencia verbal, siempre, que realmente llega a... que creo que funcionó muy bien el reportaje, porque era como una especie de historia bien montada en la cual ellos nos contaban su versión de Corea del Norte durante 60 minutos, de 80 que duró el reportaje, durante 68 salía Alejandro Cao de Venós contándonos su versión de Corea del Norte, y aunque y se enfadaba con nosotros porque lo cuestionábamos por cosas, inevitablemente, pero era así. Y luego 12 minutos dedicamos a hablar con gente que había escapado de Corea del Norte. A él le pareció fatal, nosotros, sinceramente, en ningún caso le engañamos, y de verdad, no, es que no... Yo no puedo decir que me trataran mal en Corea del Norte, o sea, comimos bien, el hotel era relativamente confortable, evidentemente es un país sin lujos, nos enseñaron las universidades, nos enseñaron las escuelas de danza y de artes plásticas, nos enseñaron pues esta especie de viviendas promocionales que tienen para enseñarle al mundo, como si fuera el régimen más próspero de la humanidad, y pudimos cuestionarles sobre eso porque nos estaba dando la sensación de que era un escaparate lo que nos estaban enseñando. Tuvimos esos momentos de confrontación y luego hicimos lo otro, pero realmente es un personaje televisivo, y debo decir que durante la grabación no tuvimos ningún problema más de lo que se ve en emisión, y incluso tuvimos momentos de cordialidad. Vale, también quería preguntarte una última cuestión. No, yo encantado de estar aquí el tiempo que queráis, pero digo que tampoco se le quiero que se les haga tarde a los asistentes, este tipo de cosas. Antes, cuando hablabas del tema... Cualquier pregunta que queráis hacer o lo que sea, cualquier pregunta, estamos abiertos. Dime. Un poco broma, pero leyendo lo de antes de las minas, pues es que 4 Coca-Colas 100 euros. ¿Cuánto le costó la borrachera? 100 dólares porque eran las 4 Coca-Colas que había en ese momento en el kiosco que había de llegada a la mina, que era un kiosquillo que había, y eran las 4 Coca-Colas que había. O sea, si nos hubieran dicho y hubiéramos llevado
o sea, $25 cada Coca-Cola, pero si nos hubieran dicho $30 cada Coca-Cola, o sea, es que íbamos desmayados. ¿Cuánto le costó la borrachera ese hombre? No, imagino que abajo, él se quedó abajo en el pueblo. Él se quedó abajo en el pueblo que hay, o sea, esto es como si vas a un pueblo y luego arriba hay una estación de esquí, ¿no? Pues eso, en el pueblo, ahí, digamos, y más siendo ellos, a ellos, a los de su entorno no les van a cobrar ese dinero. A nosotros nos... Pero sí que para nosotros fue una sorpresa que el conductor, que por decir, bueno, el conductor primero nos pone un conductor que no sabía conducir, y luego el segundo, y nos llegamos, y digo, venga, vámonos de aquí ya, o sea, yo ya estando arriba en la mina, en el reportaje lo emitimos, que digo yo, puede ser el día de grabación más duro de nuestras vidas, ¿eh? O sea, se lo digo yo a los cámaras con las que ya llevábamos la tira de aventuras pasadas, y ya arriba les digo, puede ser el día más duro de nuestras vidas, y luego nos llega la riada, vamos bajando como si, pues eso, resbalando por la ladera, llegamos al coche y dice, no, el coche no podemos volver, que el tío lleva un morado que no se tiene, madre mía, chico, ya fue tremendo. La comisión de las Coca-Colas. Sí, eso, la comisión. ¿Qué decías, Jorge? No, digo, ¿qué reportaje es con el que sueñas que te gustaría hacer? ¿Tienes alguno? Pendiente, o sea, factible, dices factible. Factible no lo sé, o sea, me gustaría algún día, o sea, el día que se produzca el encuentro con otra civilización, me gustaría ser de verdad, me gustaría ser el reportero que lo haga, me encantaría, creo que llegaremos a verlo y me gustaría ser el reportero que esté presente para decir, en este momento se saluda un humano con un señor con el pelo de color verde, pues este tipo de cosas, me gustaría mucho reportajear, y que se pueda hacer ahora mismo, hay miles de temas, hay tantos temas como desigualdades sociales. Me gustaría mucho realmente pues hacer también un reportaje tal vez en positivo sobre algunas de las cosas que hemos hecho. Por ejemplo, me pareció súper duro y desalentador y ver hasta qué punto es una realidad que no se está poniendo coto ninguno, el tema de los plásticos en los océanos. Pues ver que si en algún momento alguien dice, pues vete con esos de un barco que van a enseñarte cómo realmente en un día se pueden sacar 100 toneladas de plástico del océano y de algún modo destruirlas o neutralizarlas, eso me encantaría. Me encantaría hacer reportajes un poco proponiendo soluciones. Creo que hay muchas denuncias por hacer y que están muy bien, pero también está bien empezar a proponer soluciones. Dime. Yo quería saber qué te aporta la experiencia y qué extrañas de los primeros reportajes. ¿De los primeros reportajes te refieres a callejeros? Digo, personalmente tú, ¿en qué ganas y qué perdiste? Gano todo. O sea, para empezar, es decir, si vamos desde lo más profano, pues yo tengo que decir que he recorrido 60 países del mundo haciendo reportajes. Con lo cual, pues eso es una maravilla, ¿no? También todo lo que te enriquece un viaje, imagínate metiéndote en lo más profundo de las sociedades para poder reportajearlas. A nivel de conocimiento, tú ahora llegas a un sitio y te abre más puertas o... Sí, no, en España yo lo tengo, en ese sentido, tengo un poco la dicotomía de decir, llego a un sitio y me dicen, llego ahora mismo a un poblado, o sea, yo me acuerdo cuando yo empezaba, yo soy mi madre es peruana. Entonces yo cuando al principio llegaba a los poblados de personas de etnia gitana, pues así me decían, llegábamos con una cámara, me decían, ¿tú que eres primo o payoponi? Entonces pues me decían, no, pues yo soy de aquí, al fin y al cabo tal, les contaba un poco la historia y más o menos por aquello que comentábamos antes de la empatía, muchas veces me dejaban grabar. Ahora mismo yo puedo llegar a un sitio en el que haya déficit social y me dicen, pasa por aquí que te lo vamos a enseñar todo porque me conocen y saben que hemos hecho un trabajo serio en ese sentido, o si saben que vamos a hacer un reportaje de denuncia en entornos en los que haya venta de droga o tal, me van a recibir a pedradas. Jalis, permíteme que nos cuente la anécdota que nos ha pasado esta tarde viniendo hacia acá, en la calle Santo Domingo. Hay una persona pidiendo, un pobre de estos y tal. Jalis, ¿qué hay? Vas al foro y tal. Sí. Donde ve la tele esa persona que conoce a Jalis, conoce todos sus programas, le trata de tú y eso. Sí, no, es lo que decíamos, la empatía es que es fundamental.
Es así. Y realmente a mí también me ha sorprendido, ¿eh? Porque era una persona, sí, que a lo mejor lo ha visto en un albergue o lo que sea, ¿no? Que en un albergue en el que esté durmiendo cuando va allí a dormir, pues el tipo, más eso, con naturalidad y con cercanía. Jales, ¿qué pasa? ¿Vas al foro, no? Sí, sí, sí. Ah, bien, agradable. A mí eso me encanta, ¿no? Porque realmente tener la posibilidad de que la gente no te perciba como alguien que les agrede en nada, sino como alguien que viene a contar su historia. Muchas veces eso pasaba y en este sentido es una suerte increíble. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer callejeros, ¿no? que básicamente hacíamos reportajes que en su día se hacían con cámaras ocultas, bien porque hablabas con prostitutas, bien porque hablabas con toxicómanos, bien porque hablabas con personas que se dedicaban a traficar con drogas. Eso durante años en la televisión se hizo con cámaras ocultas y nosotros llegamos y empezamos a hacerlo con la cámara normal. Venga, permíteme que te grabe y tal, y a veces un toxicómano te contaba su vida y decía, joder, qué súper mérito tenéis. Y bueno, realmente es que esa persona a lo mejor lleva 10 años de su vida que se ha relacionado con otras personas, bien para pedir fiado un gramo, bien para decir qué mierda de droga me has dado, devuélveme el dinero, o bien para pegar un palo a otra persona y decir, dame todo lo que lleves. Y de repente llegábamos nosotros con una cámara y le decíamos, ¿y tú qué tal estás? Y decía, ¿que yo qué tal estoy? Pues mira, estoy así, me pasa esto, me pasa lo otro. O sea, tenía unas ganas de hablar con alguien que le preguntaba, ¿y tú qué tal estás? Increíbles. Y eso fue un poco el punto que nos dio la posibilidad de tener esos reportajes, ¿no? Que en su día pues llamaron tanto la atención. Muy bien. Ahí tenemos otra pregunta. Yo tengo 3 preguntas muy cortas. Vale. La primera, yo como docente, ¿qué le dirías a un niño que, bueno, no doy a eran niños pequeños, pero qué le dirías a un niño que dice quiero ser periodista? Así una frase. La segunda, reportaje que hiciste en el cual tú llevabas una idea predefinida, como tú has dicho, te documentabas, te informabas y tú decías, pues esto yo creo que va a ser así, y llegué allí y fui al contrario. Y la tercera, momento en el que te viste más justo, me refiero a la situación más complicada que te has encontrado en tu carrera, de decir, aquí no volvemos, hasta aquí. Lo primero diría, ¿por qué a un niño yo le aconsejaría? Yo, perdonad, me extiendo un mínimo, pero yo no soy un periodista vocacional, ¿no? O sea, tú escuchas hablar, por ejemplo, yo me acuerdo que vino a darnos una charla en la universidad Jesús Hermida, y te contaba Jesús Hermida que él cuando era niño se hacía sellos de corresponsal con el corcho de las botellas de vino y que cogía un cepillo como si fuera un micrófono y no sé cuántos. He ido a conferencias de Rosa María Calaf, que también pues que desde toda la vida su único sueño en la vida era ser periodista y tal. Yo realmente llegué al periodismo, yo fui un estudiante regular, yo quería ser médico y mi padre y mi madre son médicos, entonces yo quería ser médico. Tenía mucha vocación, incluso hoy en día, todos los años cuando llega junio digo, joder, me voy a matricular en medicina. Y luego la verdad es que siempre vivía trabajando y nunca llego a hacerlo. Y luego con el tiempo, pues a partir de empezar a hacer periodismo y a partir de empezar a hacer periodismo social y lo que decía antes, y ver que el periodismo te puede llegar a servir para cambiar el mundo, ahora mismo soy el periodista más vocacional que conozco. O sea, me encanta mi trabajo, no hay nada más satisfactorio que hacer algo que sirva para conseguir un mundo mejor. Por eso le aconsejaría hacer periodismo a tu alumno. Luego, la situación que más justa, la que os he comentado antes en Ucrania, realmente yo pensé que nos iban a disparar. Y por eso, cuando subí al coche me derrumbé, ¿no? Delante de mis compañeros. Perdonad. Me he puesto en situación. Y me he venido abajo un poquito. Y la otra pregunta. Lo que te decía de los reportajes todos que has hecho y todos los países que has visitado, ¿cuál tenías una idea predefinida? Bueno, con las cárceles. Con las cárceles realmente llegamos a hacer reportajes en las cárceles pensando que la gente iba a estar fastidiada y iba a estar en situación complicada, pero no sabíamos hasta qué punto. Y cuando llegamos y vimos, o sea, tú ahora mismo escuchas Colombia y sabes que es un país de Latinoamérica, que puede haber temas de narco, pero no te suena a tercer mundo absoluto y de manera tan terrible. Pues Colombia, ves que hay unas violaciones de derechos humanos sistemáticas en las cárceles que realmente te desmonta un poco. Nosotros sabíamos que íbamos a hacer un reportaje de vamos a ver cómo están los españoles en las cárceles y llegamos a un lugar en el que no sabíamos que estaban tan terriblemente mal y tuvimos la suerte de poder contarlo. Vamos para adelante.
Antes te preguntaba cuál era el reportaje que te gustaría hacer. Y a mí me gustaría saber cuál es el reportaje que has hecho, que volverías a hacer y que te gusta más. Es que esto es como preguntarle a un padre por sus hijos. Entonces, al final, todos tienen algo que te llenan. O sea, Corea tuvo en su día tuvimos 3 millones de espectadores. Un programa de reportajes en el que tuvimos 3 millones de espectadores. O sea, hoy en día eso no lo tiene el programa de más entretenimiento que hay en la televisión. Pero luego el tema del coltán, hicimos un día un reportaje sobre las utilidades o cómo va a cambiar el mundo, que ahora mismo parece que no es un reportaje muy importante, pero es un reportaje que si alguien lo quiere recuperar, súper interesante, sobre cómo va a cambiar el mundo la impresión en 3D. Es una cosa que va a cambiar el mundo totalmente y que ya lo está cambiando. Luego hicimos un reportaje sobre sanidad, sobre medicina y cómo habrá algún día avances médicos que lleguen a hacer que nos planteemos o que la humanidad se plantee la inmortalidad. O sea, realmente hemos hecho muchísimos reportajes y si me remonto, yo tuve la suerte de que haciendo Callejeros, una persona que iba a entrar en la cárcel me permitió pasar con él y con su familia su último día en libertad y le acompañé con su familia a entrar en la cárcel. O sea, son reportajes que has vivido unas experiencias tan duras, tan increíbles, tan bonito haberlo vivido que me quedo con todos. O sea, con todo. Alguno te diría, pues un reportaje menor, todos, ¿no? Algo de la vida. Y esto, bueno, pues este reportaje a lo mejor no nos quedó tan redondo o no era tan interesante el tema. Pero de los reportajes me puedo quedar con 10. ¿Sabes? No te puedo decir uno en concreto. Muy bien, vamos a tener que ir acabando. Vale, vamos a ver ese chaval que ha levantado la mano. La última pregunta, ¿no? Venga. Es una pregunta rápida. Yo quería preguntarle, en estos tiempos que estamos así, que es todo de mucha viralidad, estamos como sobresaturados de información, etcétera. Comentaba usted, por ejemplo, que estaba muy agradecido de tener un gran equipo detrás, contaba con muchos medios, etcétera. Pero yo creo que eso a día de hoy ya no es algo tan diferencial como comentaba de Sobrecarga italiano, ¿no? El youtuber y ya no es tan importante tener muchos medios detrás, sino tener cierto traductor con el público, etcétera. Y por ejemplo, alguien como usted se ha sabido mantener a lo largo del tiempo, a pesar de tener medios o lo que sea, se ha sabido mantener en el tiempo y ha seguido llegando al público directamente. Entonces, ¿usted qué daría, por ejemplo, como la clave? ¿Cómo daría usted, explicaría a alguien cómo llegar al público? Yo creo que es diferenciarte. O sea, cuando empezamos a hacer Callejeros y hacíamos algo diferente, yo cuando me fui de Callejeros fue porque me ofrecieron hacer algo diferente y luego no me he quedado en hacer, digamos, reportajes tipo Callejeros, sino que hemos evolucionado como formato, hemos evolucionado en la temática, hemos evolucionado en la amplitud de los temas que hemos ido tratando. Entonces creo que es un poco no estancarte, evolucionar y tener un poco la intuición de qué le puede interesar en este momento a la sociedad. Tener la posibilidad de estar pendiente del día a día, de la actualidad, de saber qué cosas pasan en el mundo e intentar contarlo. Es un poco... O sea, también hicimos hace 6 años un reportaje de armas en Estados Unidos, ¿no? Es un tema que siempre ha estado candente, pero ya hicimos hace 6 años un reportaje metiéndonos en el corazón de los estados, de lo que llaman el cinturón de la Biblia, el cinturón donde tienen esta posibilidad de tener armas a su disposición. Pues es un poco diferenciarte, tal vez ir un paso por delante, pero por ejemplo, nosotros ahora no hemos ido a Ucrania. ¿Por qué? Porque ha ido todo el mundo. O sea, ¿qué podíamos encontrar novedoso con el nivel de periodismo que hay? Que va gente que no iba gente con los mismos medios que nosotros y que a lo mejor tienen contactos ahí previamente. Pues nosotros no hemos ido a Ucrania. Creemos que es un tema súper interesante, pero bueno, hemos ido a Ghana a hacer un reportaje que os comentaba de la gestión de residuos que les mandamos desde Europa. Hemos estado en Costa de Marfil denunciando el trabajo infantil. Hemos estado en Turkmenistán demostrando cuál es el régimen más hermético que hay ahora mismo en el mundo. O sea, hemos hecho un poco este tipo de temáticas. Diferenciarte e intentar siempre ser novedoso. ¿Cuándo crees que vamos a poder verlo? Pues ya. Básicamente dentro de nada, porque fui anteayer a grabar Pasapalabra y entonces cuando vas a grabar Pasapalabra es que te preguntan ¿y qué pasa? Bueno, te vamos a ver muy pronto, ¿no? Y dices, sí, bueno, sí, ya las próximas semanas. Pues, vamos con 3 semanas de delay de respecto de la grabación a cuando se emite Pasapalabra, así que yo creo que en noviembre seguro.
Muy bien. Muchas gracias a todos.